Hola, Vero, amigos, gracias por acompañarnos. Una de 8:24. Vamos a seguir analizando temas importantes para el país y temas como la seguridad. Queda pendiente que hay una explicación quizá más profunda del acuerdo, del alcance del acuerdo con los Estados Unidos, que ha anunciado ayer con algún detalle el canciller de la República, el ministro del Interior, sobre la colaboración de Estados Unidos en operativos con naves estadounidenses, con barcos de última tecnología que puedan de alguna manera ayudar a combatir el crimen organizado. Pero sí se necesita un poco más de explicación, ¿no? Está con nosotros Renato Rivera, el coordinador del Observatorio de Crimen Organizado. Ecuador está en el top 10 de los países eh, con mayor tasas y niveles de criminalidad. Renato, gracias por acompañarnos. Este estudio se basa en qué puntos específicamente. Buenos días. El micro, por favor. Y te decía, muchas gracias, Ahora Milton, sí. y buenos días a todos. Bueno, básicamente lo que mide el índice global de crimen organizado son dos cosas y ahí un poco nosotros también entendemos por qué el Ecuador ha incrementado tanto en su tasa de criminalidad y por qué es importante ver al Ecuador dentro del mundo del crimen organizado. Y esta medición básicamente lo que nos dice es, por un lado, hay más actores criminales o hay nuevas formas de ejercer gobiernos criminales en el Ecuador por un sinnúmero de nuevos actores, las redes criminales locales, actores criminales internacionales, cuando se habla de redes balcánicas, de mafia italiana, mexicanos, colombianos dentro del crimen organizado. Todo eso te mide el índice. También los actores corruptos, qué tan vulnerable es el Estado ecuatoriano ante la corrupción, ante la infiltración del crimen organizado. Y por otro lado te dice qué tan resiliente es el crimen organizado o qué tan buena o mala es la respuesta del Estado ante este fenómeno. Y estas dos variables lo que nos han dicho es que por un lado hay mayor presencia o mayor criminalidad, hay mayores mercados criminales en el país, más tráfico de armas, más tráfico de cocaína, más tráfico de marihuana, más tráfico ilícito de migrantes, pero al mismo tiempo el Estado tiene menos capacidades para responder ante estas problemáticas. Entonces, este top 10 lo que te está diciendo es que hay más crimen organizado y el Estado tiene menos capacidades para responder a la amenaza. ¿Y cómo llegamos a este punto? Es decir, ¿cómo fue evolucionando, no pues sí, desevolucionando para alcanzar estos niveles tan terribles? Bueno, hay un, ¿En qué parte nos perdimos, digamos? ¿En qué parte el Estado perdió el control de todo? Bueno, ahí hay varios temas a considerar y te diría esta diferenciación en algunos factores externos que influyeron a por qué el Ecuador ha ido entrando a este listado del top 10, top 15 de los países con mayor crimen organizado en el mundo y algunos factores internos. En cuanto a los factores externos, hay que tomar en cuenta que la cercanía con la producción de cocaína de Colombia, es decir, qué tan cerca está el Ecuador a la producción de cocaína, y por otro lado, la presencia de dólares como método de intercambio del crimen organizado hace que el Ecuador tenga una relación cada vez más importante en este fenómeno. Ah, cada vez vas teniendo más cocaína en el mundo, es decir, cada vez el tráfico de cocaína va aumentando y el Ecuador se vuelve un mercado fundamental para poder exportar toda esta cocaína producida desde Colombia, desde la frontera sur colombiana, frontera norte de Ecuador hacia el mundo. Como te decía, ahí es la presencia de dólares o tener dólares como método de intercambio de todas las transacciones que se dan en el crimen organizado hace que el Ecuador sea cada vez más atractivo. Por otro lado, tienes factores internos y es que antes las organizaciones criminales ecuatorianas no tenían tanta presencia en este mercado de ilícitos, es decir, únicamente los choneros en su momento o redes más pequeñas tenían un rol de subcontratación dentro de del crimen organizado transnacional. Ahora lo que hemos visto es de este disparo de la violencia porque ellos están teniendo cada vez más incidencia en este negocio del narcotráfico y esta mayor incidencia lo que hace es que necesiten más armas para controlar territorios,
eh, necesitan generar nuevos mecanismos de extorsión o a través de las vacunas, como se conocen, porque de esa forma ellos controlan territorio y de esa forma controlan el flujo de tráfico de drogas en el país. Entonces, es esto lo que ha ido generando que el Ecuador tenga una mayor presencia en el crimen organizado transnacional. Por Ahora, otro un lado, tema, no hemos ujú, visto, sí, sí, no, no te porque, decía, no ujú. únicamente que es importante el tema del Estado, porque si vemos que hay una evolución del crimen organizado, el problema es que el Estado no está haciendo un análisis de cómo contener esta amenaza. Entonces, yo lo que te voy contando es cómo ha ido evolucionando, pero el problema es cómo el Estado no logra contener este problema y es lo que nos lleva a ese índice de criminalidad tan alto. Ahora, lo que te iba a decir justamente, acotando algo que mencionaste hace un momento, el requerimiento de armas que tienen los grupos de delincuencia organizada y en general la criminalidad. Se ha detectado que incluso entran armas de 9 países. La permisividad o la permeabilidad de las fronteras hace que las armas pasen. Sobre todo se decía en un principio, las armas entran por la frontera sur, la droga entra por la frontera norte, pero parecería que todo es ahora por todo lado. Sí, así es. Como te decía, necesitas controlar los territorios de alguna forma y esa forma de control de territorio se da por la violencia. Las armas es ese instrumento del control de la población a través de la violencia y ya la dinámica ha cambiado considerablemente. Algunas organizaciones de narcotráfico lo que están haciendo es intercambiando drogas, la droga que sale por el Ecuador con armas largas, armas de producción internacional. Y eso es lo que ha ido generando este nuevo entorno de violencia también en el Ecuador, porque ya no es solo la frontera sur, como tú mencionas, Milton, el problema, sino también la permeabilidad del espacio aéreo, es decir, cuántas armas están ingresando por avionetas que no tienen ningún tipo de control y esas armas que ingresan al país y que se llevan drogas es lo que está generando también muchísimo dinamismo en el tráfico de drogas en el Ecuador. Son las 8:30. Estamos conversando con Renato Rivera, coordinador del Observatorio de Crimen Organizado. Renato, buenos días. Le saluda Verónica Larrea y quiero preguntarle sobre esto del Estado. ¿En qué está fallando el Estado en un control adecuado? ¿Es la justicia? Porque ustedes mismos mencionaban que eh, hay falencias en la justicia. Las sentencias por crimen organizado casi nunca, por ejemplo, alcanzan a los líderes, a las cabezas delincuenciales. Bueno, muchas gracias, Verónica. Hay varios problemas que nosotros detectamos, no solo en el informe de crimen organizado que acabamos de publicar la semana pasada, sino también cómo está respondiendo la justicia ante el crimen organizado. Y hemos visto ahí una serie de falencias. Por un lado, eh, los controles que ejercemos como Estado, el control del Estado ecuatoriano en la frontera es deficiente. El hecho de que tengas un número representativo de incautaciones de drogas en puertos marítimos da cuenta de la permeabilidad de la frontera, es decir, lo que por un lado se está midiendo como éxito en cuanto al tráfico de drogas, también te está diciendo el nivel de permeabilidad de la frontera para que llegue a ese puerto. Entonces, eso evidencia por un lado no solo lo permeables que estamos ante la entrada de drogas, sino también la falta de control integrado que tienes del Estado, porque las instituciones no se hablan unas con otras y eso normalmente también termina siendo un problema. Entonces, en cuanto a los controles que se hacen contra el crimen organizado, el flujo de ilícitos hacemos poco. Por otra parte, como mencionabas, ¿qué tanto hace la justicia contra el crimen organizado? Y ahí hay una serie de alertas que nosotros hemos evidenciado, como mencionas, precisamente em, la investigación o la judicialización o el hecho de tener una sentencia por crimen organizado parecería exitoso en un primer punto, pero al momento de ver la calidad de la sentencia, ahí hacemos muy poco. Y es que en promedio, más o menos 40% de quienes son investigados y judicializados por crimen organizado tienen sentencia de 20 a 25 meses versus un pequeño traficante, por ejemplo, que sí es judicializado por tráfico de drogas, tiene una pena de 10 años. Entonces, si es que el Estado quiere orientar los esfuerzos hacia el crimen organizado en cuanto a la sentencia condenatoria o a la pena, es baja. Por otra parte, es muy importante, o al menos los esfuerzos internacionales nos dicen que lo fundamental es impactar el patrimonio ilícito, es decir, el dinero que genera el crimen organizado. Y ahí también el Ecuador tiene una tarea muy importante por Ujú. hacer, porque somos uno de los países
que menos sentencias condenatorias tenemos por lavado de activos. Más o menos tenemos 2 sentencias en promedio al año desde 2015 a 2022. Entonces tampoco estamos buscando detener todo ese flujo de dinero y todo ese patrimonio ilícito que está generando el crimen Y claro, organizado. y también falta el tema de la extinción de dominio, que es un tema fundamental. Así es, hay que tomar en cuenta que esta ley está vigente desde el Mm. 2021. Sin embargo, no hemos tenido ninguna sentencia condenatoria. Todavía no están claros los procesos sobre cómo generar investigaciones para buscar ese patrimonio ilícito a pesar de las herramientas legales. Lo que falta es las investigaciones por parte de la Fiscalía para obtener una sentencia condenatoria. Claro, y aquí ya que hablaste del tema judicial, Renato, por ejemplo, se creó la unidad de jueces anticorrupción, los jueces que tienen que juzgar a los cabecillas de los grupos de delincuencia organizada, narcotráfico, etcétera, que digamos es una buena iniciativa, pero se creó con 14 y ahora celebramos que ya hay 16, es decir, debería haber muchos más para que se pueda desahogar todo el tema judicial y que estos casos no caigan en jueces de primer nivel de cantones que normalmente o son extorsionados, o son amenazados o son corrompidos. Ujú. No, el esfuerzo es fundamental. Yo creo que es un paso importante, sobre todo a cómo se va a investigar el crimen organizado en el país. Y esa es la tarea que más bien estaría pendiente, es ver la calidad de las sentencias condenatorias de estos nuevos jueces. Yo no me enfocaría tanto en que sean más, sino en la calidad de los procesos ¿Mm? y en la calidad de la sentencia condenatoria que tengan. Es decir, qué tipo de penas van a poner a quienes están vinculados en casos al crimen organizado y fundamentalmente cómo vamos a afectar el patrimonio ilícito de estas organizaciones criminales. Yo creería que esas dos variables son fundamentales para entender la gestión y el ejercicio de los nuevos jueces especializados. Ahora, son las 8:35. Estamos conversando con Renato Rivera, es el coordinador del Observatorio de Crimen Organizado. Ahora, Renato, dada esta situación compleja que atraviesa el Ecuador, podemos decir que hemos tocado fondo con el tema de la penetración del crimen organizado. ¿Hay maneras de salir adelante, de combatir este mal? Así es. Yo diría que en diciembre, en cuanto a la violencia, vamos a ver el fondo del crimen organizado, porque al menos lo que nos están diciendo los números o las tendencias que están generando alrededor de la violencia nos podría ubicar como uno de los países más violentos de América Latina. Qué horror. Una tasa de entre 35 a 40 por cada 100.000 habitantes. Esto es gravísimo en términos de las disputas de poder que se están dando alrededor del crimen organizado. Hay muchas cosas que se pueden hacer, hay varias experiencias internacionales que han logrado ser exitosas y una de ellas es la focalización de esfuerzos para reducir la violencia en sectores priorizados. Suena complejo, suena como bastante largo, pero en la práctica es mucho más sencillo de lo que parece, y es ubicar aquellos espacios en donde los homicidios son altamente representativos y volcar todos los esfuerzos del Estado, no solo a través de estados de excepción, sino como les decía, la investigación, el rol fundamental de la fiscalía, tratar de debilitar ese patrimonio ilícito en territorios focalizados. Guayaquil, más o menos, para poner un ejemplo, concentra el 35% de los homicidios a nivel nacional. Es ahí, por ejemplo, donde se puede empezar, pero al mismo tiempo también reducir esos focos de violencia y ese foco del flujo de intercambio de ilícitos que tienes en la frontera. Esmeraldas, Lago Agrio y Guaquillas, por ejemplo, son 3 zonas más en donde se pueden hacer ¿Mm? intervenciones focalizadas y se puede empezar a reducir la violencia. Ahora, ya hablamos del tema judicial, hablemos del tema del gobierno, lo que le corresponde hacer. ¿Por qué ha habido tanta lentitud y tanto problema para conseguir las cosas que se deben conseguir? Por ejemplo, escáneres en los puertos, un año de retraso y que ya vienen la próxima semana y que ya mismo los escáneres. Escáneres en las cárceles, inhibidores de señales. Nunca nos contaron si es que ya compraron, si es que ya llegaron, si es que ya instalaron. Aparentemente no, porque siguen mandando por celulares las matanzas, siguen transmitiendo y dando órdenes desde las cárceles. Entonces, ese tipo de cosas básicas, porque no quiero llegar a hablar de los chalecos, de los patrulleros, de las armas, de los cascos, de todo lo que se necesita para la fuerza pública. Llegaron 20 carros blindados, Cobra 2. Tienen que llegar más, sí, según el plan. Entregaron a la policía, si no me equivoco, 20 camionetas 4x2 básicas. Ahora, 20. Y las refacciones o la repotenciación
que hacen a los vehículos de la policía. Es decir, eso también juega hasta psicológicamente en contra de la fuerza pública. Así es, totalmente. Yo te diría que lo más grave es la falta de planificación del Estado en relación a seguridad. Y esta falta de planificación se da en que no se realizaron objetivos medibles, no se generaron metas puntuales en relación al crimen organizado y estos planes lo más grave es que no tenían una asignación presupuestaria inicial. Es decir, se fue trabajando en la marcha de qué era lo que necesitaban y en ese momento trataron de generar contratos y ver la forma en... en la compra de armamento y de infraestructura. En cuanto a los vehículos, lo que tú dices es gravísimo. Inclusive si se toma en cuenta que hay donaciones, por ejemplo, del gobierno de los Estados Unidos que ha hecho para camionetas y el Estado ha tardado muchísimo tiempo en la desaduanización de estos vehículos. Entonces, no solo es un proceso, un problema en la compra de los vehículos, sino también en procesos propios de reglamentos que tiene el Estado. Desde mi punto de vista, hay una especie de estado de pánico de la compra pública en este momento en el Estado. Y esto es gravísimo en términos de seguridad, porque lo que estás justamente lo que tú planteas, Milton, es eh, a menor riesgo de ser detenido, más probable es que tú te vincules al crimen organizado y ejecutes un sinnúmero de acciones vinculadas a la violencia, porque sabes que al final del día vas a tener esta impunidad o el no pasa nada. Y eso se refleja precisamente en las faltas de capacidades del Estado para responder al crimen organizado. ¿Mm? Gracias, Renato, por atendernos hoy y por explicarnos este lamentable tema, obviamente, del Ecuador en el top 10 de los países con mayores niveles de criminalidad. Renato Rivera, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado, gracias y ten buen día. A ustedes, muchísimas gracias igualmente. Un buen día.